Y en estos días me topé con algunas cosas medias curiosas, fuertes. Y déjeme ver si yo puedo accesar al comentario acá. Deme un momentito, por favor. Eso. Eh, Quiero leerles el comentario de alguien. No quiero decir nombres, ni mucho menos, porque no se trata de eso. Pero quiero leerles el comentario de un hombre que le ha servido a Dios. Preste atención. Y mientras usted me presta atención, saque conclusión. No le estoy hablando de alguien que está tratando de definir su vida. No, le estoy hablando de alguien que le ha servido a Dios. Y pone, de las cosas más lindas que me han pasado como parte de y subraye esto, que se volvió típico, como parte de la deconstrucción de mi propia fe, es el despego a la vida cristiana tradicional. Ya no siento culpa de no ir a la iglesia. De hecho, puedo decir con libertad que ir a la iglesia me aburre y mucho. Qué duro cuando la gente ya no tiene un propósito, porque escucha, si tú y yo venimos a la iglesia obligados, somos gente miserable. Y cuando me refiero a miserable, no estoy diciendo que somos miserables por no darle a Dios lo que se merece, no. Estoy diciendo que somos miserables, somos dignos de la más profunda tristeza. Porque a un lugar de estos nadie debería de venir obligado. Deberíamos de venir con la pasión más grande del mundo. Sigue diciendo, puedo también entender que ir a la iglesia cuando quiero ir tiene que ver con absolutamente una necesidad social. Oiga, y no espiritual. Voy porque quiero ver a mis amigos y compartir con ellos, no porque la iglesia me acerque más a Dios. Lo que esta persona no ha entendido es que la iglesia no es un edificio, que la iglesia somos un grupo de personas que la conformamos. Así que yo no necesito ir a un edificio, pero sí necesito reunirme con mis hermanos. Porque la Biblia lo dice, no es un asunto de tradición, es un asunto de mandamiento. Pero el mandamiento se vuelve gravoso cuando ya yo no tengo amor. Amada del Señor, ¿cuántos años? No sé, voy a hablar por mí. Me voy a meter en problemas de nuevo por culpa de la genética masculina. Mi esposa y yo andamos entre 27 y 28 años. ¿Cuánto es, amor? 28. Y la pegué por poquito. Hay otros que fallan peor. Aleluya. ¿Usted sabe por 28 años cuántas veces mi esposa ha lavado pantalones míos? Yo puedo imaginarme cuando ella y yo nos casamos y ella lavó mi primer pantalón. No cree, amados, al rato y se sintió como realizada diciendo, wow, la primera vez que lavo el pantalón de mi esposo. Pero, amados, 28 años después, ella lo que dice seguro es, viejo cochino, ¿a dónde se sienta? Lo que quiero decirte es que y no estoy diciendo con este ejemplo que el amor entre mi esposa y yo falte, solo que hay cosas que se vuelven costumbre. Y a veces los seres humanos dejamos de captar que la costumbre es tan fantástica. Yo oigo a las parejas a veces decir, es que entramos en una, ¿cómo es que se dice? ¿Ah? En una rutina. Yo no entiendo a esa gente porque para mí la rutina es maravillosa. Yo me levanto con la luz apagada en toda la casa y yo llego al llavín del baño. Mi cerebro sabe cómo llegar, aunque todo está oscuro y no veo nada. Yo llego y meto la mano en el baño y eureka, no empiezo a tratar de buscar dónde está el apagador. Mi cerebro sabe justo dónde está. Cae justo en el botón que enciende la luz. Con lo que puedes tener problemas es con de vez en cuando salirse de una rutina. Pero la rutina nunca ha sido un problema.
Todo lo contrario, la rutina dice que por fin encontraste a la persona con la que puedes pasar tu vida. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente ha hecho de Cristo una rutina y empezaron a olvidar las cosas esenciales de estar en Cristo. La persona sigue diciendo, también amo el desapego a la necesidad de alimentar mi ego por medio de la música. Esta persona es un salmista. Bueno, amados, quien se pare a ministrar en un lugar de estos con orgullo, no entendió. Ya entiendo que tocar en una tarima de iglesia es cualquier vara. Palabras textuales. Si toco es por fiebre. Ya se dio cuenta que esto lo escribió un tico. ¿Está bien? No porque haya nada espiritual ni santo en hacerlo. Oh, por Dios. Por mucho tiempo escuché que ser músico en la iglesia era ser escogido por Dios y eso me subió el ego. Problema de él. En realidad es cualquier vara, otra vez. No es ni un privilegio, ni nadie es escogido de nadie. Toco porque me gusta hacer música y en especial con mis amigos. Mi vida espiritual se basa en encontrarme a mí mismo, en ser pleno dentro de este cuerpo, en buscar seguir el modelo de vida de Jesús con mis actos, vida espiritual en compasión por mí mismo, amor por los demás, ayudar a los que no tienen, cuidar mi salud mental y física, ser una persona funcional y autodependiente que desde lo racional escogió hacer el bien. Esta persona salió de una vida espiritual y cayó en el humanismo. Porque cualquier persona que conoce la palabra sabe que no hay nada bueno en nosotros y que cualquier cosa buena que hacemos delante de Dios es trapo de inmundicia. Y que esta fe no se basa en lo bueno que podemos hacer, se basa en la obra de Cristo en nosotros, que todos los días nos motiva a hacer lo bueno. Si yo salgo de aquí y le doy, fue lo que Pablo dijo, si tengo amor, perdón, si tengo dones y tengo capacidades, pero perdí el amor, vengo a ser un metal que resuena, un címbalo que retiene. Yo puedo irme de aquí y conseguir comida y darle a todos los que están ahí en el parque ahorita con hambre, pero si eso que hice no lo hice en Cristo, de nada sirvió. Soy parte de los de la fila que el Señor dirá, nunca os conozco. Y con esto quiero hablarles y subrayar porque tampoco es la intención hablar de esta persona, solo quiero usarle porque es un término allí en la deconstrucción de mi propia fe. Se ha vuelto un modelo en estos días, con todas estas ideologías famosas que hay, algo que le han llamado la deconstrucción. Hay deconstrucción social, hay deconstrucción emocional, hay deconstrucción de todo y a alguien ya se le ocurrió, no fue este, pero a alguien ya se le ocurrió hablar de una deconstrucción social, o perdón, de una deconstrucción espiritual. Así que avanzando, me encontré con una charla de una pastora y el anuncio dice mañana 8 de marzo, que no es el Día de la Mujer. Es el día de la gente loca que se tira a la calle a hacer estupideces. Porque mi madre fue una gran mujer y mi abuela fue una gran mujer. Y no anduvo ni desnudándose, ni pintando calles, ni gritando estupideces, ni manchando a nadie. Mi abuela fue activista en la guerra del 48. Hoy vienen y dicen, le debemos a Figueres, le debemos a Calderón. No, 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 no. Ellos encabezaron el asunto. Le debemos a mucha gente que peleó por mucha gente. Así que yo podría decir, mi abuela fue una gran mujer y no anduvo haciendo loco. Pero oiga esto, tenemos invitada a la pastora tal, no voy a decir el nombre para que no le busque. Vamos a charlar juntas sobre el feminismo, el rol de la mujer en la iglesia, la deconstrucción de la fe y mucho más. Amados, se nos está metiendo en la iglesia un espíritu inmundo que está solamente ceñido en que la gente
destruya su fe para que empiece a creer en cualquier cosa menos en Dios y en su palabra. Es todo un movimiento. La famosa deconstrucción de la fe es que usted empiece a cuestionarlo todo, abandonarlo todo. Todo lo que diga la Biblia que a usted no le parece, bótelo. Usted necesita deconstruir para volver a construir. Suena muy bonito, pero no lo es. Porque cuando tus valores y mis valores ya te ponen a los valores de Dios y del reino, tú y yo creamos nuestra propia religión. Y Dios no tiene nada que ver con mi propia religión. Amén. Dios es el autor de la salvación. Si no te gusta, búscate la tuya. ¿Entiendes esto? A mí a veces me hace gracia cuando alguien viene. En Costa Rica tenemos algún poquito la costumbre del regateo. Pero hay países donde el regateo no existe. Claro, hay otros, amados, donde el regateo es un deporte olímpico. Amén. Yo he estado en países donde el regateo es un deporte. Usted ya sabe que quien le está vendiendo le metió una cantidad y lo menos que usted puede hacer es decir, se lo compro. Y empieza la pugna. No, hombre, demasiado, me voy a ir ahí más abajo, lo vi. Bueno, venga, se lo dejo en tanto. No, hombre, carísimo. No, más abajo lo encuentro. Bueno, venga, vea, ya no le puedo bajar más porque le pierdo. Y usted dice, ahora sí conseguí el bueno. No, todavía no. Siga regateando que hay más por ahí. Pero hay países donde usted no puede regatear. Conocí a un pastor que llegó a Estados Unidos, quería comprarse un carro, vio un carro en un periódico, un anuncio, llamó a la persona, el gringuito, y el gringuito le dijo, ya se vendió. Y como buen tico le dijo, ay, qué lástima, y cuénteme cómo era el carro. Y el gringo le dice, no vale la pena hablar de lo que ya no es. Buenas tardes. Déjame decirte algo, en este reino no existe el regateo. La salvación tiene un precio. Fue pagada por Cristo, pero la Biblia dice, si encontraste la perla de gran precio, vende todas las que tienes y compra eso. Así que yo no puedo deconstruir el proceso de salvación, no puedo deconstruir el proceso de servirle a Dios, no puedo deconstruir el hecho de que sí soy escogido para ser hijo, hija de Dios. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero fui escogido. Pero deconstruir estas cosas es abrirle la puerta al mundo para que el diablo haga con la iglesia lo que le dé la gana. Y usted y yo tenemos que tener la mente muy clara en Dios. Por eso he estado predicando de doctrina, amados y amadas del Señor. Porque si usted no se ha dado cuenta, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. ¿Hay alguien ahí? La Biblia dice, cuida lo que tienes para que ninguno otro tome tu corona. ¿Eso sabe qué quiere decir? Que detrás de su corona hay prospecto. ¿Hay alguien ahí? El diablo va a usar lo que sea para sacarte del plan. Y este es un tiempo delicado, como nunca se siente más la venida de Cristo. Amén. Amén. Una pandemia, una guerra, ahora gente hablando tonteras, poniéndole muy cara de espiritual, pero con palabras que definen que son personas que hace tiempos perdieron su vida espiritual. ¿Hay alguien ahí? Amados, yo sé que venir a la iglesia no me define, pero yo en la sabiduría de Dios sé que el día que deje de venir se me cae todo. ¿Me entiende esto? ¿Hay alguien ahí? ¿Sabe cuántas veces me he dejado de congregar yo en mi vida? Un domingo, desde que entregué mi vida a Cristo. Antes de mi vida a Cristo, ninguno. Pero cuando vine a Cristo, ¿sabe cuántos domingos yo he dejado? Y no estoy diciendo con esto, hermano, usted, no, hay gente que se puede dar el lujo de escaparse un dominguito, porque son gente que está muy firme en el Señor. Pero ¿sabe por qué yo no lo he hecho, amados? Porque hay un peligro en estas cosas. La vida espiritual se va bajando. Por eso Jesús dijo, si no vas a hacer nada con lo que te di, por lo menos dáselo a los banqueros. ¿Hay alguien ahí? Amado, no se trata de que yo como ministro de Dios y como cristiano primeramente piense que venir a un lugar de estos me salva. No, lo que sí sé es que estar con la gente que está encendida a mí me ayuda a encenderme. Gloria al Señor. Amén.
Si yo me voy ahorita a jugarme una mejenga, una cascarita, como dicen en México, qué sé yo, un partidito de esos, para los que no entienden y están viendo por internet, un partidito de esos que se arma en cualquier parque, y yo me voy a meter a jugar con chiquillos de 15, ¿qué cree que va a pasar conmigo? Me van a hacer para todo lado. Pero me conviene jugar con los de 15, porque cuando tenga que jugar con los de mi edad, yo voy a ser mejor que los de mi edad. ¿Entiende esto? ¿Por qué yo hago esto? Y esto es parte de la introducción, amado. Mire, vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, no la agarró con usted, la agarró con el tipo que escribió eso. Dígale, nada, aleluya, amén. Por aquello. Amados, para mí venir a la iglesia es un gimnasio espiritual. Esto me mantiene ocupado en el norte. He visto a mucha gente a lo largo de mi vida cristiana y de servirle al Señor perder el rumbo y dejar de servirle a Dios y perder pureza y santidad del corazón, porque pensaron que la vida cristiana se puede vivir a como me da la gana, no entendiendo que hay valores y hay recetas espirituales para esto. Por algo Pablo dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y por eso la Biblia dice, Dios envía su bendición y vida eterna a donde estamos todos juntos y unánimes. Hermano, usted que quiere verme, no, consígase otro lado. Me echó tampoco. Es que hay gente, amada, a la que no se le queda bien. Les ofrece salado, quieren dulce. Les ofrecen dulce, que quieren salado. Les ofrecen dulce con salado, quieren amargo. O sea, la gente a veces piensa que los que hablamos desde los púlpitos hablamos porque queremos ver a la gente sometida. No, no ves que yo mismo estoy sometido a esto. Que como dijo Pablo, yo mismo entiendo que puedo haber sido heraldo para muchos, pero mañana yo puedo estar descalificado. ¿Alguien aquí entiende que yo también quiero quedarme un domingo en casa? ¿Alguien aquí entiende que yo también quiero de vez en cuando quedarme en pantaloneta y camiseta y no bañarme? Porque como decía mi papá en sus sabias palabras, se me gasta el pellejo. ¿Ah? ¿Ah? Mi papá tenía unas salidas, decía, no me baño muy seguido porque se me gasta el pellejo. Las cosas que se inventan para tapar la cochinada. Aleluya. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque yo mismo estoy tratando de llegar. ¿Hay alguien ahí? Porque no hay nadie tan alto, tan grande en el reino, como para que no tenga que ocuparse de cuidar su salvación. Cristo. Y por eso hoy voy a hablar de esto. Ahora sí, vamos a la palabra. Jesús de la gloria. Hermano, ¿me está regañando a mí? No, ni siquiera sé si ustedes se merecen esto. Me estoy regañando a mí mismo por aquello. Y si le sirvió, agárrelo. Amén. Porque al final de cuentas, déjeme decirle que cuando yo llegue allá, sí, yo voy a tener que dar cuenta de ustedes, pero yo me salvo con decirle, hey Señor, se dijo. Y Dios va a decir, tranquilo, no se preocupe que la persona viene atrás con esa. Así que hoy voy a hablar del poder de la resurrección. Es la novena enseñanza sobre el Evangelio de Pablo. ¿Por qué estoy hablando del Evangelio de Pablo? Es el Evangelio del reino. Amén. Porque todos tenemos que entender cómo funciona este camino para que el diablo no nos engañe. Dice la Biblia, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Amado, ¿usted cree que el diablo va a llegar a ponerte a orar primero? ¿Usted cree que el diablo va a llegar y le va a decir, te voy a tentar, mi hermano Hernán, vamos a ayunar 40 días? No. El primero va a empezar a engañar nuestro sentido, nuestro oído, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. Cuando nos demos cuenta, nuestros sentidos, los 5, están embotados del engaño del diablo. Y Pablo dice que vuestros sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad. Cuando yo leo ese verso, siempre se me viene a la memoria mis años de niño en la escuela dominical, cuando decían, cuidado mis manitas lo que tocan, cuando el diablo agarra el tacto. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuando el diablo embota mi vista.
qué linda la hermana. No, 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 no. Qué lindo está ese hermano, aleluya. No, no, no. ¿Hay alguien ahí? Cuando usted el diablo le ponga la necesidad de tocar algo, mirar algo, escuchar algo, etcétera, etcétera, usted agarre la mano y péguese por la mano y dígale, no toque caca. Aleluya. Como los chiquitos, no toque caca. Amados, no estamos jugando. Efesios 2, del 1 al 10, el poder de la resurrección. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, oiga esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjame decirte algo, no tienes que pecar, solo tienes que empezar a desobedecer. El pecado está a las puertas. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? La palabra de Dios no tiene el poder de decirnos en qué pecamos, tiene el poder de decirnos la maldad que está habitando en nosotros y que son una posible oportunidad de pecar. Por eso la Biblia no dice que la Biblia discierne lo que ya dijiste, dice discierne los pensamientos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amados, me encanta su silencio. Yo soy un predicador que aprendió a vivir sin los amén. Es más, me gusta cuando están en silencio porque digo, está entrando duro y parejo. Gloria a Dios. Créame, Dios también me está hablando a mí. Oiga esto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Efesios 5:14, usted sabe, le aparece en la aplicación de la congregación, le ponen la cita aquí, pero sobre todo está en su Biblia. Amén. Efesios 5:14 dice, por lo cual Dios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como usted puede ver, en unos cuantos versos está resumido todo el evangelio. Pecado, muerte espiritual, depravación humana, gracia divina, resurrección, soberanía de Dios, regeneración, justificación, fe y el caminar verdadero de un creyente que le entregó la vida a Cristo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Y como usted puede ver, yo necesito que usted lo mantenga en mente. Para Pablo, quien está en pecado está muerto. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, están muertos. Dígaselo, dígale, están muertos. Amén. Ahí le pongo para con nosotros los que creemos. Déjeme entrar en otras citas un poquito igual de extensas pero necesarias. Efesios 1, 17 al 23. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él les alumbre los ojos de sus entendimientos, para que sean capaces de comprender la esperanza a la que Él los llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuche, tú eres herencia de Dios, es su herencia en los santos. Tú y yo no somos gente que se manda, tú y yo no somos gente que hace lo que le da la gana, somos su herencia.
Oiga, las riquezas de su herencia en los santos. Dios ve en tu vida y en mi vida. Dios ve una abundante riqueza que le pertenece a Él. Somos su herencia. Yo no sé usted, pero ¿a usted le gustaría que alguien le robara la herencia? No. Por una herencia se han dividido familias. Por una herencia se han peleado de muerte hermanos. Así que no juegues con tu vida, porque no es tuya, es herencia de Él. Oiga esto, sigue diciendo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Ahí usted siga leyendo, déjeme nada más subrayar esto, escuche. El poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos es el mismo poder que Dios ocupó para sacarte a ti y a mí del pecado. ¿Puede entender eso? Oiga, cuál la supereminente grandeza de su poder. O sea, Dios se empleó a fondo para levantar a Cristo de entre los muertos, de la misma manera en que se emplea a fondo para sacarte a ti y a mí de una muerte por pecado. Estar resucitados en Cristo es un milagro. Vuélvase a quien está a su lado y dígale: no juegues con esto, porque esto es un milagro. Dígaselo. ¿Hay alguien ahí? Tanto Jesús, Filipenses 3:10. Amados, si usted me ve predicando así, no diga: es que él agarró conmigo, este hombre sabe algo. No sé nada. Si me cuenta, sí sé. Aleluya. Pero ahorita no sé y no quiero saber, para que el mensaje esté en toda transparencia. Con esto no se juega. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Escucha, mi amado, escuche esto: en usted y en mí operó el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Hay alguien ahí? Wow, hermano, y Dios levantó de los muertos a Cristo. Qué cosa tan poderosa. ¿No te has dado cuenta que el mismo milagro sucedió contigo? ¿Se acuerdan cuando Jesús viene y le dice a aquellos, dice que meten a un hombre? ¿Se acuerda? Abren el techo, meten a un hombre. Y cuando Jesús lo ve ahí, Jesús dice una de las expresiones que le caló profundo a la gente que estaba allá, los religiosos: tus pecados te son perdonados. Y aquellos que están ahí dicen: ¿con qué autoridad este hombre se cree digno de perdonar pecados? Y oiga lo que dice. Jesús les dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, voy a levantarlo y les hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Escuche, es más difícil decir tus pecados te son perdonados que decirle: levántate, toma tu lecho y anda. El milagro más grande que Cristo ha hecho eres tú, soy yo. ¿Por qué crees que el diablo se ha lanzado contra nosotros? ¿Por qué crees que el diablo vive todos los días tratando de hacerte daño? Porque representan la obra más grande del poder de Dios. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Ay, Dios mío, pasaste por la calle y alguna muchacha se te quedó viendo y ya, ya casi te pierde Dios del reino. Todavía puedo. Como Liz, cuando a veces que estamos jugando, pasa y me hace unos ojos y me hace wow. Hay hombres que, uy, wow. El diablo no está viendo tu estuche, está viendo la gloria que porta. Ay, me volvió a ver el muchacho. Todavía puedo pararme en el espejo y cantar: en la obra de tus manos me gozo. No te está viendo a ti. Tú y yo somos cualquier mortal y el diablo tiene muchos. Lo que está viendo es la riqueza que está contenida en ti. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? En este capítulo anterior, Pablo menciona por primera vez la necesidad de que la gente experimente el poder de la resurrección. Escuche esto, avanzo un poquito más abajo. Amén. Porque la resurrección no es algo que va a pasar en la vida postrera, es algo que te pasó a ti ya y me pasó a mí ya. Amén.
Dice, cuando un pecador es salvo es porque primeramente Dios ha hecho el milagro de resurrección espiritual. Esa persona fue regenerada o nacida de nuevo. Es exactamente la explicación que el Señor Jesús está dándole a Nicodemo cuando le dice que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús hablando del pueblo redimido como los verdaderos creyentes que nacieron del Espíritu. Esto por cuanto es el Espíritu el único que da vida. Y como una flor en el ojal, Pablo junta todo y hace una sola verdad espiritual diciendo, somos salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Escuche esto. ¿Cómo cree usted y yo que fuimos salvos? ¿Cómo cree usted que funciona esto? Yo hice un llamado y usted llegó y dijo, qué bonito llamado, voy a pasar a ver qué me pasa. Y cuando usted repitió la oración, eureka, naciste de nuevo. No, tú ni siquiera pasarías al frente si primero Dios no ha regenerado tu espíritu para que escuches el mensaje. Porque mucha gente ha llegado a un lugar donde la gloria de Dios ha tocado a otros y se han ido igual. Y muchos han pasado al frente y se han ido igual. Se necesita el milagro que hizo Dios con la Lidia, la vendedora de púrpura. Dice, mientras Pablo hablaba, se abrieron sus ojos y entendió. ¿Hay alguien ahí? O me quedé solito. Yo aquí he contado, asústese, cáigase de espaldas, diga, no, el pastor de la iglesia es un impío todavía. Yo nunca pasé al frente a hacer mi oración de fe. Hermano, ¿y cómo se convirtió? Yo nunca pasé al frente, nunca nadie oró por mí diciendo, repita conmigo. ¿What? Yo estaba sentado en un lugar y sentí la necesidad. Yo he contado eso, no lo voy a contar ahora. Hice una oración que ni oración fue, pero Dios se la tomó en serio. Porque el milagro no sucede porque yo pase a repetir una oración. Sucede porque esté donde esté, Dios abrió mi corazón, se revivió mi espíritu. Escuche esto, me regeneró y en ese momento por primera vez supe que Cristo era el dueño de mi vida. Estoy diciendo con esto, no lo hagan, no, 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 no. Si usted quiere llamar a medio mundo, llame a medio mundo, pero sepa, la gente no se va a convertir por la oración que hizo al frente. Se va a convertir porque el Espíritu Santo abrió su entendimiento, les regeneró el espíritu y pudieron entregar su vida a Cristo de verdad. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Ese es el milagro de la resurrección. Por eso tú y yo no podemos jugar con esto, mi amado y mi amada del Señor. Escúchame por favor, porque es un milagro que nuestros ojos hayan sido abiertos y el diablo está buscando la oportunidad para volvértelos a cegar. Cuando voy a decir esto, puedo recordar 25 ejemplos o más. Pero voy a recordar uno sin nombres, alguien que por algunas cosas en la vida se apartó del Señor. Le buscamos insistentemente, hablamos con esa persona insistentemente. Siempre llegaba y decía, no, yo el domingo espéreme, yo voy a llegar. No llegaba. Cumpliendo el año de haberse apartado del Señor, llegó a la congregación y nos dijo, hermano, hoy estoy cumpliendo un año de estar fuera de Cristo, ayúdenme. Oramos por él, yo le dije, voy a seguir yendo por usted. Al otro día fui a traerlo, ya no me abrió. 2 años, 3 años, 4 años, pasaron varios años para que ese hombre pudiera volver a Cristo. ¿Sabes por qué? Con esto no se juega. Es un milagro que tus ojos hayan sido abiertos. No le permitas al diablo ensuciar la gran obra de Dios en ti. Bendito sea el Señor. Amén. Lo que está en juego es algo más que hacerlo bonito o lo que a ti te guste. Lo que está en juego es tu entrada a la patria celestial. Amén. No escuches a los que quieren que este camino se afloje. No escuches a los que quieren que este camino sea más tibio y más frío. No escuches a la gente que siguió sus propios caminos porque no le importa nada. No escuches a la gente que se mundanalizó y que quiere mundanalizar la iglesia y a Cristo. Tú mantente firme porque Dios tiene una corona de vida para ti y para mí. Amén. Aleluya. Hoy estoy predicando así como más, pero no estoy bravo. Solo con el diablo, gloria a Dios. Amado, de construir la fe, por favor. Entonces, ¿qué?
Agarramos todo lo que Pablo dice y lo botamos a la basura. El resultado, resucitados de la muerte, el punto 2. Súmelo a lo que hemos leído de Efesios, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Efesios 2:1, ahí lo tienen su aplicación. Y él os dio vida juntamente, o él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vida, porque estábamos muertos. ¿Entiende esto? Yo no quiero contar historias que a usted le pongan a llorar como esos típicos predicadores que cuentan una historia para que la gente diga, wow, qué linda la historia, aunque no me acuerdo del verso. Pero yo quiero que tú entiendas la magnitud de esto. Y perdóneme si voy a tocar voy a jalar de una cuerda sensible aquí, porque tenemos una situación aquí que sucedió. Pero no me baso en esta historia, en esa situación que vivimos aquí, que lloramos varios, sino en algo de lo que me acabo de enterar hace poco. Pero una madre pierde a su niño recién nacido. Amado, usted sabe la desesperación de una mujer con un cuerpo muerto, que es su hijo. No importa cuánto llore, cuánto ore, cuánto suplique, se murió. Tú puedes entender el milagro de que tú y yo hayamos resucitado de una vida de pecado y de delitos. Porque no importa cuánto lloremos por alguien, solo si Dios le toca a esa persona podrá volver a este camino. Así que ¿cómo tú y yo vamos a jugar con esto? Porque mientras otros lloran por un milagro así, tú y yo lo tenemos y no lo podemos descuidar. Amén. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale, resucitaste, valóralo. Aleluya, amén. Santo Jesús. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Escucha, la mejor manera, el mejor termómetro para saber lo que está pasando con nuestra vida espiritual es cuando empiezas a sentir como el diablo te está ganando terreno en cosas que son lascivas, en cosas que a Dios no le agradan. Jesús de la gloria, ¿hay alguien ahí o me quedé solito? Padre, esto está fuerte. Amén. Estamos resucitados de la muerte. Ya no podemos andar como los otros gentiles. No te luce. Mire, vuelva hacia la persona que está a su lado, quédesele viendo serio y dígale, ya no te luce. Dígase. Así que ya no te luce. Amén. Visito unos pastores en México. Son familia para mi esposa y para mí. Y para algunos de ustedes también. Algunos de ustedes me acompañaron y estuvieron hospedados en su. Y llega un día y el niño de ellos pequeño me tiene mucho cariño. Así que se va al baño a hacer del 2. Y yo empiezo a oír que el niño empieza a gritar, tío Tao, tío Tao. Y yo no le había puesto atención, así que el chiquito gritando empezó a armar una canción y empezó, tío Tao, sentado en la taza. Ya yo oigo, presto atención y le digo, ¿qué fue? Ya terminé. Ah, perfecto. Yo llego y le digo al papá, oye, que ya terminó. Él sube, lo limpia, ya cuando baja me dice, no, es que mire, él lo estaba llamando porque no cualquiera lo limpia, solo gente a la que él quiere mucho. Digo, no, me siento honradísimo. Me siento privilegiado. Que vaya 3 veces al día. O sea, no.
Le digo, es más, estoy pensando llegar a Costa Rica a honrar a algunas personas. Es una broma. No, pero sí pasó la historia, solo eso que estoy contando de chiste. O sea, pero se imagina que yo llegue y ya él tiene 15, 16 años y yo empiezo a ir, tío, no, olvídate, no le luce. Vuelva a ser la persona que está a su lado, dígale, ya no te luce, ya no te luce. Amén. Ahorita voy a ir al baño, voy a gritar un nombre. Ahorita voy a ir al baño, voy a decir, José, no va a hacer nada. Voy a honrarte. No, 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 es una broma. Si los amados ven esta prédica ya se van a estornillar de la risa. Posiblemente el chiquillo, que estoy seguro que ya no se acuerda, va a sentir la vergüenza más grande del mundo, pero para eso son las historias de niños, para que los grandes les hagamos pasar una pena. Gloria a Dios. Oiga esto, amén. Oiga esto, por favor. No hay manera bonita para Pablo de describir la esclavitud del pecado. Y para Pablo esta es una situación universal. Para los cristianos genuinos, esta muestra nuestro antiguo estado. No andéis como anduviste en otro. Pero para el incrédulo, esta muestra como un muerto ante Dios, con todo el sentido de la expresión, pues está desprovisto de la vida espiritual y subsiste en un estado de total condenación. Cuando Pablo dice que andan muertos en delitos y pecados y que no podemos volver a esa vida. Para nosotros, Pablo está diciendo, no regresen a aquello, ustedes ya están resucitados. Pero para quien no tiene a Cristo, Pablo está diciendo, estás muerto y estás totalmente metido en una condenación de la que no puedes salir. Fuerte, amado, no hay un ejemplo bonito de esto. Esta es una verdad espiritual de la que el mundo ha tratado de huir, pues la muerte no es un asunto agradable en que pensar. Comprendamos esto. Los que están espiritualmente muertos están en un estado de desesperanza que ningún poder humano puede remediar. La luz de la verdad de Cristo no tiene efecto alguno sobre sus almas porque son insensibles a las cosas espirituales. Mateo 13:13 lo tiene abajo, dice, por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Amados, ustedes se acuerdan cuando nosotros vivíamos sin entender lo que Dios decía. Ustedes se acuerdan cuántas veces nos invitaron a un lugar a oír la palabra de Dios y no fuimos porque no queríamos, porque no le encontrábamos sentido a ello, o fuimos y escuchamos un mensaje del que no entendimos absolutamente nada. Eso es un muerto ante Dios. Es una persona que no tiene la capacidad de que la luz de la verdad entre en su corazón. ¿Sabe qué es lo más triste, amado? Cuando gente que tiene el poder de la resurrección de Cristo ya no puede entender la palabra de Dios. Usted no sabe cuántas personas se ha sentado a hablar conmigo a quienes les he dicho, no lo hagas. No está bien por donde vas a terminar condenando tu vida a una situación de la que Dios te ha querido libertar. No, 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 no. Hoy están en el mundo o con grandes problemas. Qué triste es cuando el mundo no oye, pero más triste es cuando la iglesia no puede ni escuchar ni ver las verdades. La bondad de Dios que debido al pecado produce vergüenza y arrepentimiento en los corazones, porque es lo que dice Romanos 2:4, ahí se lo pongo abajo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amados, es la misericordia de Dios la que nos ha guiado al arrepentimiento. ¿Hay alguien ahí? Amén. Pero qué triste es cuando el mundo ignora, pero más triste es cuando nosotros los hijos de Dios perdemos la sensibilidad de que la bondad de Dios es la que nos ha traído aquí, que la bondad de Dios nos hizo ver por primera vez la vergüenza de nuestro pecado. Y es triste cuando el diablo empieza a hacernos creer que no hay vergüenza en el pecado que estamos a punto de cometer. Yo nunca he visto a alguien a quien el diablo haya inducido que después él mismo no le haya levantado toda una campaña de vergüenza.
Hermano, usted está hablando de mí, de lo que yo hice. No, estoy hablando de lo que se puede hacer cuando perdemos de vista el poder de la resurrección. Amados, seamos honestos. A ver, piense usted al igual que yo debemos de conocer tantos cristianos que después de haber andado en la luz del Señor, hoy andan como les da la gana, en adulterios, en fornicaciones, en bares, salen borrachos de los lugares, resentidos con la iglesia y con Dios y conmigo también. Sí, amados, porque cuando alguien se va de la iglesia del Señor y alguien les dijo la verdad, la agarran con quien les dijo la verdad. Porque ese tipo de gente quiere amor y misericordia, pero no entienden que el amor y la misericordia de Dios no es que hagan lo que les dé la gana, es que se detengan porque el diablo tiene preparado todo un show para su vida. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Mire, amado, estas cosas no se juegan. Está serio, ¿verdad que sí? Vuelvas a la persona que está a su lado y dígale, rudo. La bondad de Dios, que debido al pecado produce vergüenza y arrepentimiento en los corazones, ya no es una solución que puedan alcanzar, porque sus mentes carnales son del todo incapaces para responderle bien a Dios. Ahí le pongo la cita de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne nunca podrán agradar a Dios. No, yo voy a hacer esto y Dios siempre va a ser bueno conmigo. No juegues con lo que no puedes jugar, porque Dios es misericordioso, pero es justo. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Solo a la gente con una mente que ya está retorcida por la acción del enemigo se le ocurre pensar en una gracia de Dios sin recordar la justicia divina. Yo quiero ir pegarle 4 gritos al policía, írmele encima, golpearlo y que después venga y me diga, tranquilo, te perdono. Como la historia que me contó un pastor, recuerda que le he contado. Un policía lo trató mal y el hombre enojó. De esos que no se contienen con nada, se volvió y le dio al policía. Y lo arrastraron, lo arrestaron y se lo llevaron a la delegación en aquellas épocas, no sé, en los tiempos de UPA de mi abuela. Así que llegó a la delegación y le dijeron, usted golpeó a un policía y tiene una multa. ¿De cuánto es la multa? De 500 colones. Se volvió al policía y le dijo, páguese dos. ¿Ah? Hay gente así. Pero ¿qué crees? En este reino no se puede llegar y decir, páguese dos. Porque el amor de Dios es impresionantemente grande. Pero el diablo es un asesino impresionantemente. Uh, este es el evangelio que mucha gente no quiere que se predique. Muertos por naturaleza. Y esta es la parte ruda de eso. Efesios 2:3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, subraye, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Subraye, para Dios esto es un asunto de naturaleza. Amén. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios no es un tema de que, ay, nació un niño hermoso, y que un niño hermoso que no tiene pecado en nada. Caelito, allá donde está, cosa más linda. Ah, ese chiquito es un amor hasta que se enoja. Gloria a Dios. Y Dios viene y dice, no, es un alma de Dios, hasta que en algún momento Cael llega a cierta edad y Cael empieza a pecar. Y entonces ahora Dios viene y dice, ay, ya no es hijo mío. No, para Dios es un asunto de naturaleza. Nacimos pecadores.
¿Me entiende eso? Así que es muy dura esta verdad. Pero tú y yo no podemos despreciar la nueva naturaleza que tenemos. Aleluya. Amén. Amén, amados y amadas del Señor. A ver, papás que están aquí, mamás que están aquí, hombres y mujeres de Dios que oran por sus familias. ¿Cuánto le has predicado a tus hijos y a tus hijas? ¿Cuánto le has predicado a tus familiares? Y dime si no es cierto que a veces sentimos como que no lo logramos. Es una insuficiencia en nosotros mismos a poder hacer que esa gente entienda. Si hay una oración que yo hago todos los días de mi vida es diciéndole a Dios, Señor, conéctate con Liz. Porque el que ella venga aquí y dance, no la he hecho. Por eso está la parábola de la dracma que se perdió en la misma casa. Es solo un milagro. La saca de esa naturaleza y la lleva a la naturaleza que Dios me dio a mí. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Oiga esto. Según Pablo, son los hijos de Adán, los hijos de una raza caída. No pueden entender las realidades y verdades del Espíritu. Demuestran diariamente su complicidad con la rebeldía de Adán. Todos los días vemos por doquier los recordatorios de lo caída y depravada que es la raza humana nacida de Adán. Por aquello de que alguien venga y diga, qué bruto Adán donde nos dejó metidos. Porque tú y yo todos los días demostramos que también somos culpables. ¿Está pesado, amados? ¿Hay alguien ahí? Por eso tenemos que mantenernos en la resurrección. Aleluya. Amén. Escuche esto. Ahí le pongo. Pero la solución está allí. Nos alcanzó a nosotros milagrosamente. El Evangelio, luego de decirnos lo mal que estamos, nos cuenta los hechos de Dios, cómo intervino asombrosa y maravillosamente o impactantemente en la historia humana. Solo Él, que tiene el poder de dar vida a los muertos, podría o puede resucitarnos espiritualmente. Permítame una verdad espiritual sobre este tema tan valioso. La regeneración de nuestras almas es tan sobrenatural como la resurrección de Cristo mismo. Es sin duda alguna la manifestación del poder divino que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del poder de Dios. Escuche. Tenemos dos espíritus que se enfrentan: el espíritu de la resurrección, que según Pablo es el Espíritu Santo, y el espíritu de la corrupción, que es el espíritu del mundo. ¿Hay alguien ahí? Y hay una sentencia sobre esto que Pablo usa como alegoría que a mí me eriza la piel. Y es cuando Pablo, hablando de David, dice: David sirvió a su generación, pero después murió y vio corrupción. Y luego hace la alegoría con Cristo y dice: pero Cristo sirvió a su generación y fue resucitado de los muertos antes de ver corrupción. Escucha esto, mi amado y mi amada en el Señor. En ti y en mí solo pueden operar un espíritu a la vez. O estamos en resurrección o estamos, escucha esto, en el nombre de Jesús, o estamos en corrupción. Y la mejor manera de saber cuánta resurrección está operando en mí es midiendo el grado de corrupción que estoy aceptando en mi vida. Y hay mucha gente que le ha servido a Dios en esta generación, pero verán corrupción. Lo único que se interpone a la corrupción es la resurrección. Y lo único que se opone a la resurrección es la corrupción. Son dos espíritus que se enfrentan uno al otro encarnizadamente. No hay paz entre ellos dos, porque quien está en resurrección ha resucitado en Cristo Jesús y tiene una vida para él. Pero quien se mantiene en corrupción sigue en el mundo, y aunque le sirva a Dios o haga cosas tremendas para Dios, su vida terminará en corrupción. Y yo no sé usted, pero para alguien como yo que le ha servido a Dios tantos años, sería muy triste
que después de haberle servido a Dios en mi generación, yo termine viendo corrupción. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Escúchame esto, por favor. El diablo va a hacer todo lo posible por sacarte del espíritu de resurrección. Dígame, vuélvase a la persona que está a su lado y dígame. El diablo sabe que la corrupción genera pecado y que el pecado genera muerte. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Escúchame esto, por favor, présteme atención. Ya casi termino, présteme atención. No cometas el error de medir lo bien que estás en Dios por los pecados que no has cometido. Porque hay gente en este reino que no ha pecado porque no ha llegado la oportunidad. Pero la corrupción ya está llenando. Es el trabajo laborioso de un demonio que sabe que es cuestión de tiempo para empezar a inflar nuestro corazón de cosas que no le agradan a Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Pero hermano, el amor de Dios, yo no estoy dudando del amor de Dios. Estoy dudando del tiempo que te quede una vez que el diablo consiguió meterte sus ganas. Pero hermano, la misericordia, yo no estoy dudando de la misericordia de Dios. Dios puede levantar a cualquiera una vez más. El problema es si el tiempo te alcanza antes de que Cristo venga para que te puedas levantar. Hay un verso en la Biblia que dice 7 veces cae el justo y Jehová le levanta. Pero la versión original no dice eso. La versión original es muy cruel porque dice 7 veces cae el justo y tiende a levantar. A ver, amados, déjenme abrirle mi corazón. ¿Habrá alguien aquí que en algún momento le haya fallado a Dios? Yo voy a levantar mi mano primero. Y habrá alguien aquí que haya luchado por levantarse. Y no se dura una semana. Y no se dura un mes. Pasan años y tú estás luchando con aquella área a la que le entregaste el dominio a Satanás. Yo llegué a un momento en mi vida donde me veía en el espejo y me agarraba la cabeza. Mire, tráteme de loco. Pero yo me agarraba la cabeza y me daba en el espejo. Y yo le decía al del espejo, te odio. Porque como dijo Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién en este reino quiere pecar? Nadie. Por eso no puedo darle chance al espíritu de corrupción. Por eso tengo que caminar en resurrección, porque en corrupción el diablo va a destruir. Y yo no estoy dudando de que la misericordia de Dios te puede levantar y me puede levantar. Estoy dudando de si el tiempo nos alcanza en el proceso de que Dios nos vuelva a levantar. Porque Dios tiene el poder para levantarnos de cualquier lugar, pero Él no va a avasallar nuestra voluntad. Y cuando el diablo ha logrado infiltrarse en nuestro corazón, nosotros queremos que Dios nos levante. Santo Jesús. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? En estos versos de Efesios 2, 5 y 6, Pablo usa el tiempo presente. Esto quiere decir que Pablo no habla de una recompensa venidera, más bien es una realidad presente para cada creyente. Es el resultado directo e inmediato de la obra salvadora de Dios a través de Cristo Jesús. Y esto no es una verdad espiritual, es más bien una realidad espiritual. Es el resultado de una vida unida a Cristo en el lugar es el lugar de honor otorgado mediante la justificación. Amén. Nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto que está mencionando Pablo no es una verdad espiritual, es una realidad espiritual.
Hay cosas en la Biblia que son verdades, pero hay cosas en la Biblia que son realidades. Y hoy no le he predicado de verdades, le he predicado de realidades. ¿Hay alguien ahí? Resucitados en Cristo. Por eso dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba. Porque si busco las cosas de arriba, Dios llena mis bolsillos. No está hablando de eso el verso. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mantente en resurrección. Sigue buscando las cosas de arriba. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Porque crucificados soy. Aleluya. Amén. Aleluya. Es una condición, una naturaleza del resucitado mantenerse buscando lo de arriba. Y es una condición y naturaleza de aquel o aquella quien ha alcanzado la corrupción, empezar a poner los ojos en las cosas de abajo, donde ya Dios no está. Cuando un hombre y una mujer de Dios deja de poner sus ojos en los tesoros del cielo y los empieza a poner en los tesoros de la tierra, cuando lo alcanzó la corrupción. Cuando un hombre de Dios deja de ver las bendiciones que Dios puso a su lado por familia y empieza a ver lo que no le pertenece, cuando lo alcanzó la corrupción. Cuando un hombre y una mujer de Dios deja de hablar como un creyente y empieza a hablar igual que un impío, cuando lo alcanzó la corrupción. Cuando un cristiano o una cristiana empieza a sentirse bien entre los círculos de amigos impíos, cuando lo alcanzó la corrupción. Cuando un cristiano no siente temor ni ningún tipo de situación que le incomode, cuando está en reuniones de impíos donde hacen y dicen lo que les dé la gana, cuando su corazón fue alcanzado por la corrupción. Y el mejor termómetro que tú y yo tenemos para ocuparnos de la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo, es mantenernos siempre vigilantes de lo que marca el termómetro de la corrupción. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Uh, Antes de ver los anuncios, yo quiero que oremos. Cierre sus ojos. Hoy no vamos a hacer una oración cualquiera de gracias. Hoy tenemos que revisar el nivel de corrupción que ha entrado en una realidad espiritual dada por el Señor Jesús. Cuando estaba al tiempo de casi ser crucificado, Él llegó y usó esta expresión, dijo, el enemigo viene a mí, pero en mí no haya nada. Amados, nosotros tenemos que estar vigilantes de cuando el enemigo viene, ¿qué hay? El diablo va a tocarte el orgullo para ver si eres orgulloso, orgullosa. El diablo va a tocarte con el dinero para ver si tienes avaricia y codicia. El diablo va a tocarte con el sexo opuesto para ver si en tu corazón hay adulterio y fornicación. El diablo va a tocar tus puertas con mentira para ver si la verdad falsea en ti. El diablo te va a atacar con pensamientos. Es que cuando piensas mal hay pecado. No. Lo que el diablo quiere ver es si albergas el pensamiento en tu mente y le das vuelta a aquello que él te tiró como un dardo de fuego, o inmediatamente reprendí. Él solo anda como león rugido alrededor buscando a quien devora. Y el sabio, la sabia, ve el mal venir y se aparta. Tenemos que seguir viviendo y operando en el espíritu de la resurrección. Cuando ese niño, esa niña quedó presa de esos instintos, cuando le alcanzó el espíritu
de la corrupción. Cuando alguien pasó la delicada línea de la santidad y empezó a caer en cosas que a Dios no le agradaban, cuando permitió corrupción. Por eso la Biblia dice, hablando de Jesús en el Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Mientras ese fue Jesús, David, sirviéndole a Dios en su generación, vio corrupción. Amado, nuestra lucha en Cristo es importante. No, tú y yo no estamos luchando contra las cosas que hay en el mundo. No, hay una esencia en ellas. Se llama espíritu de corrupción. Están allí para tentarte todos los días. Me acuerdo que hace algunos años había un cantante, Oscar Medina. Se volvió famoso en aquella época y tenía un canto que decía: buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Todos los días luchamos para que la corrupción no nos alcance. Y el diablo todos los días enviará gente y circunstancias. Así que vamos, toma tu tiempo y ora. No te autojustifiques, porque la autojustificación también es una arma del diablo. La autojustificación desactiva la verdad de Dios en el corazón. Así que no nos autojustifiquemos, solo aceptemos y digamos: Dios, perdona. Vamos. Solo un instante. Vamos, solo un instante.